El título que le he puesto al mensaje que Dios me ha regalado es: un hermoso palacio no hace a un gran rey. Un hermoso palacio no hace a un gran rey. No sé si ustedes sabían, pero esas palabras están escritas en la Biblia. Cuando yo las descubrí, me puso a reflexionar. Por eso mismo creo que era el mensaje que debía compartir. Porque siento que hoy en día todos luchamos por obtener hermosos palacios. Ya sea una casa, que sea como un palacio, o un trabajo, o un lugar, o una empresa, una posición, una familia, o un ministerio. Entonces, no sé cómo le llames a tu palacio, pero yo quiero que pongan ahí, en mi palacio, 2 puntos, y van a dejar el espacio de lo que para ustedes va a ser, o es, en este momento, su hermoso palacio, el cual quieren habitar. Y la idea es que al finalizar, o mientras que voy desarrollando el tema, ustedes, si todavía no lo tienen claro, el Señor se los ponga y vamos a ver cómo se habita un hermoso palacio. Entonces, para eso quiero dar un poco de contexto. Estas palabras fueron escritas por el profeta Jeremías. Pues Dios se las dijo al profeta Jeremías para que se las transmitiera al rey Joacim. Y en ese momento estaban anunciando el desastre de Judá. Ya había sido golpeado por Egipto. Y Joacim tenía un hermano que lo habían mandado para Egipto, lo habían secuestrado. Y el faraón puso a este Joacim como rey de Judá. Entonces, de alguna forma, Joacim tenía cierto apoyo del faraón. Entonces yo creo que se sentía seguramente un poco respaldado por el poder de faraón en ese entonces. Y por más que algunos profetas de Dios, dentro de esos estaba Jeremías, anunciaban el desastre que se venía con la conquista del reino de Babilonia y del rey Nabucodonosor, a causa de toda la abundancia del pecado en la que se encontraba Judá e Israel, pues la mayoría hacía oídos sordos y preferían escuchar a aquellos profetas que no eran enviados por Dios, donde anunciaban paz y amor. Entonces el Señor envía este mensaje a Joacim y se encuentra en Jeremías capítulo 22 del 15 al 16. Voy a compartirles. Y dice Jeremías 22 del 15 al 16: y el Señor dice: ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado, construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga su trabajo? Dice: construiré un palacio magnífico, con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado, y lo ayudó y le fue bien en todo. ¿No es eso, pregunta el Señor, no es eso lo que significa conocerme? Entonces, yo sé que ninguno de aquí está pensando en construir su palacio basado en la maldad de Josías. Está Josías como padre y Joacim su hijo, ¿ok? Entonces, yo estoy seguro que ninguno quiere construir su palacio como Josías, el hijo del otro, se me fue, de Josías. Entonces, ¿cómo? ¿Con injusticia, con estafa, con robo? Pues yo espero que no, y obvio que no queremos construir un palacio de esa manera. Entonces, aquí lo que Dios nos está diciendo es que quizás debemos profundizar un poquito más en la palabra, porque Él quiere que nos basemos en lo que está en la segunda parte de este pasaje que les acabo de leer, donde dice: Josías, tu padre, y lo puso como ejemplo. Entonces, aquí nos vamos a enfocar, porque queda claro que no somos como Joacim, el hijo. No, nosotros no somos como Joacim. Sin embargo, no sé si después de leerlo y de escuchar, les queda la misma sensación que a mí, una sensación de entender que de nada sirve construir o luchar
por construir nuestro palacio, llámese como se llame, si no tiene la bendición de Dios. Quizás al leerlo podemos seguir de largo y simplemente decir, pues claro, ¿cómo se le ocurre a Joacim creerse un gran rey sabiendo todo lo que hizo? Seguramente bajo nuestro estándar moral no es aceptable. Pero si nos detenemos un poco y profundizamos en lo que Dios quiere enseñarnos, podemos ver que puso un referente que fue su papá, el rey Josías. Y yo me hice un resumen del rey Josías y su reinado, y después lo pueden leer en Segunda de Reyes capítulo 22 y 23, y también lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas capítulo 34 y 35. Pero fíjense que aquí en los versículos dice que Josías era un hombre justo y recto. ¿Qué quiere decir esto? Que juzgó conforme a la ley del Señor, hizo de la palabra de Dios su estándar de juicio. Y en un sentido, en el original, cuando está hablando de juicio, de justicia, no solo está hablando de condenar correctamente, juzgar legalmente, hacerlo moralmente correcto. En el original va un poco más profundo, y lo que quiere transmitir aquí la palabra es que purificó. Ese juicio, juzgar, es purificar. Con su justicia purificó la ciudad y al pueblo. O sea que su justicia iba más allá de la justicia humana, que se basa en buscar en que se tenga un comportamiento moral recto, que no perjudique a los demás, como lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Sobre él cayó toda justicia de Dios y ahora él nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Purificando nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿quién fue Josías? Y aquí les tengo un resumen para poner el contexto. Fue el rey más piadoso desde los tiempos de David. Fue el último rey de Judá que agradó al Señor. Cuando encontraron el libro de Moisés, es decir, el rollo de la ley, la Torá, llevó a toda la nación a un gran avivamiento. Celebró una de las Pascuas más grandes en la historia del pueblo de Dios. Lo mejor de todo es que comenzó a reinar a los 8 años de edad. Y desde los 16 años dicen las escrituras que comenzó la búsqueda del Dios de su antepasado David. A veces creemos que Dios solo le da a algunos el deseo de buscarlo, pero no es así. El rey que quería construir ese hermoso palacio, o sea, su hijo, aquel hombre malo y perverso, dice en Jeremías 22:21 que Dios le dijo: te lo advertí cuando eras próspero, pero respondiste: no me fastidies. Ha sido así desde tu niñez, nunca me obedeces. Eso muestra que tanto Josías como Joacim tuvieron la misma oportunidad. El padre y el hijo tuvieron la misma oportunidad, pero cada uno decidió hacer lo que creyó que iba a ser mejor. Entonces, sigamos con Josías como nuestro ejemplo. Miren, más o menos hacia los 20 años comenzó a desmantelar toda la idolatría en la que había caído el pueblo. Es decir, comenzó a purificar la ciudad y al pueblo. A los 26 años, cuando descubren las escrituras que estaban debajo de los escombros del templo, comenzó la persecución más grande sobre todos los altares, dioses falsos y profetas de dioses falsos, para quemar todo lo que no era agradable al Señor. Lo que Dios vio en Josías fue un corazón arrepentido, tanto que la destrucción de Judá decidió postergarla. Dios decidió postergar la destrucción de Judá. Él ya tenía establecido un tiempo, pero el arrepentimiento de Josías hizo que Dios cambiara de parecer. Y suena raro que una persona haga cambiar de parecer a Dios, pero en el libro de Jeremías yo encontré varias veces que Dios dejaba la puerta abierta y les decía: si te arrepientes, si te vuelves a mí, yo cambiaré mi decisión, cambiaré de parecer, pararé todo lo que venga, pero si te arrepientes. Lo que pasa es que el pueblo estaba ya muy consumido en el pecado. Entonces,
Ahora sí podemos volver a leer el versículo para entenderlo mejor. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías tu padre, ya sabemos ahora sí quién es Josías, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre, al necesitado, los ayudó y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Entonces, quiero dejar como un pensamiento y quiero que lo escribas muy bien. Mientras que nosotros buscamos construir nuestro hermoso palacio, lo que Dios anhela es convertirnos en grandes reyes. Mientras que nosotros buscamos construir nuestro hermoso palacio, lo que Dios está anhelando es convertirnos en grandes reyes. Y es más, está escrito en Apocalipsis 1, del 4 a 6. Ustedes van a encontrar cuando Juan escribe a las 7 iglesias y les dice todo lo que Dios quiere empezar a hacer, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio todos los siglos, por los siglos. Amén. Entonces, nos hizo reyes. Y en Apocalipsis 5, del 8 al 10 también dice Juan que cuando tomó el libro, Jesús, cuando tome el libro y empiece a ver los 4 seres vivientes y todo lo que va a pasar allí en el Apocalipsis, dice en el versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Escuchen esto: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, todo mi res aquí reunido. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que Dios sí está anhelando y buscando formar en nosotros reyes para reinar con Él cuando el Señor vuelva. Entonces, si Dios quiere convertirnos en grandes reyes, nosotros deberíamos prepararnos para tal fin, ¿no creen? Porque ni un hermoso palacio hace a un gran rey, tampoco una hermosa casa no hace a un gran padre, ni a una gran madre, ni a un gran hijo. Ni un hermoso escenario no hace a un gran artista. Una hermosa universidad no hace a un gran estudiante. Nunca las cosas materiales o los logros van a hacer a una persona justa y recta. Es más, a veces las cosas materiales dañan la rectitud de las personas por la ambición, por el orgullo, por querer ser saciado en su interior con algo exterior. Yo recuerdo que cuando estaba en mi bachillerato, no fue hace mucho, donde me ven, yo era bueno en matemáticas y creo que todavía lo soy. Pero en aquella época llegué a ocupar el primer lugar de Olimpiadas Matemáticas. Entonces, mejor dicho, pilo para las matemáticas. Pero 3 años más tarde estaba debiendo hasta en la cafetería. Debía todas las materias. ¿Y por qué? Por las malas amistades. Porque la palabra dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, corrompen el buen carácter. Nosotros como reyes del Señor debemos cuidarnos con quién andamos. Un gran rey se caracteriza por estos principios básicos que acabamos de leer: justicia, rectitud, es decir, integridad, y ayudar al necesitado. Es decir, que un gran rey es sensible a la necesidad del pueblo. Por eso es que yo creo que la humanidad está sufriendo en este momento por la ausencia de grandes reyes, que no están viendo la necesidad del pueblo, sino sus propios intereses. Y llevándolo a nuestra vida, creo que es necesario replantear si yo quiero ser el gran papá o quiere ser la gran mamá, la gran esposa, el gran esposo. Hay que aplicar el mismo principio de justicia, rectitud, integridad, y estar atento a las necesidades de nuestros hijos,
de nuestra pareja. Ojo, es a la necesidad, no al capricho. Porque quizás a veces confundimos la necesidad con capricho. Y entonces estamos perdiendo la oportunidad de levantar grandes reyes en nuestras casas. Los Josías de este tiempo, dispuestos a derribar cuanta idolatría haya y levantar un avivamiento como nunca antes se haya visto en esta generación. Para eso hay que pedir discernimiento a Dios y preguntarle, Señor, uy, me salió el puertorriqueño. Señor, ¿cuál es la necesidad de mi hijo detrás de su capricho? Y nos sorprenderíamos de las respuestas que Dios nos va a dar. Porque mientras ellos piden por sus apariencias, sus cosas externas, Dios va a revelar la necesidad del corazón. Y cuando se suple la necesidad del corazón, lo demás pasa a un segundo plano. Miren, muchos jóvenes quieren un hermoso título, o ser un buen empresario, o tener una hermosa profesión. Es decir, quieren un hermoso palacio, una hermosa universidad. Pero eso no se va a lograr sin aplicar el mismo principio: justicia, rectitud, integridad. Quizás algunos lo logren sin aquellas cualidades, pero se van a quemar la mitad. Por eso es que en las universidades entran 30 y se gradúan 15 o menos. Porque el medio en el que se van a mover va a poner a prueba los reyes que fueron formados y que quisieron ser formados y que dejaron formar en su vida. Y aquí también aplica la ayuda al necesitado, ¿sabían? No hablo de la necesidad de las personas que no tienen suficientes recursos. Hablo de las necesidades que hay en casa. A los jóvenes que estén por ahí escuchando, papá y mamá también tienen necesidades. En las labores de la casa, en atenderlos de vez en cuando, pero desafortunadamente como la juventud hoy en día está muy ensimismada, solo ven la necesidad de los papás cuando los papás le tienen que pedir ayuda para arreglar el lugar donde habitan. Y no existe el hacer las cosas porque nacen del corazón, sino por la orden de un papá o una mamá. Entonces, si no aprendemos a descubrir las necesidades de los más cercanos, ¿cómo vamos a servir en nuestra profesión? ¿Cómo vamos a ser sensibles a las necesidades de nuestros clientes, de nuestros empleados, de las personas a las cuales vamos a vivir por medio de lo que nosotros vamos a servir en la vida? Hoy en día, para negociar estos principios de justicia, rectitud, integridad y ayuda al necesitado, que son los básicos para un gran rey o una gran reina, nos escudamos en los falsos casos éxitos de otros. Ay, pero es que a fulanito ni fue justo, ni fue íntegro, ni le importó la necesidad que había de la otra y le fue bien. Entonces, ¿yo por qué? Esperemos unos años y escucharemos en cómo se arrepienten de no haber hecho las cosas de la manera correcta. O si existe, si en ese éxito parcial del momento no se les convierte en su peor desgracia. Ponemos muchas veces nuestra mirada en el corto alcance del otro sin saber lo que espera en el futuro. En cambio nosotros sí sabemos qué nos espera en el futuro si aplicamos esto: reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una promesa que está ahí escrita. Entonces, escriban esto: no nos comparemos del reinado de otros con nuestro proceso. No comparemos el reinado de otros con nuestro proceso. Porque en Proverbios 23, 17 al 35, les voy a leer solo algunos, dice: no envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado y tu esperanza no se frustrará. Y dice ahí: hijo mío, presta atención y sé sabio. Hija mía, sé sabia. Mantén tu corazón en el camino recto. Después les dice: no ande con esa chusma. Después les dice que porque la chusma al final de cuentas se va a vestir de harapos, de trapos sucios, de ropa rota. Entonces, más bien, los que son hijos escuchen a su padre que les dio la vida y no desprecien a su mamá cuando sea anciana. Versículo 23 dice: adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue, escuchen esto,
sabiduría, disciplina y buen juicio, los principios que el rey Josías tenía. No vendamos nuestros principios y nuestros valores por alcanzar el hermoso palacio que queremos, porque eso no nos va a convertir en grandes reyes que Dios anhela. En el Salmo 37, David dice: que no te provoquen enojo los malvados, ni envidies a los que hacen mal. Mira lo que pasa cuando comparamos contra ellos, y al final ellos cómo van a terminar. Pronto se desvanecen como la hierba y desaparecen como las flores de primavera. Pero confía en el Señor. ¿Qué debes hacer? Sé generoso y bueno. Entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Entonces, el practicar la rectitud, la justicia, la generosidad, los principios que Dios nos da, no solo nos lleva a reinar por la eternidad con Jesús cuando Él vuelva, también nos va a traer prosperidad aquí en la tierra. Versículo 4 dice, 37:4, deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela, no tu capricho, sino lo que el corazón de verdad está necesitando. Encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Tu inocencia alumbrará como el alba, y escuchen una vez más, y tu justicia resplandecerá como el sol de mediodía. Hermosa familia, nunca esperemos tener hermosos palacios si no hemos trabajado en nuestro carácter para ser dignos de habitarlo. Nunca pretendamos adquirir el palacio que tanto anhelamos si nuestro carácter no va a ser digno de habitarlo. Nosotros como hombres queremos la hermosa mujer, pero nos comportamos como mendigos. Y escúchenme ahí, cojan estas palabras con cariño. Nos comportamos como mendigos, hombres, porque somos pobres en palabras, en gestos de amor, en entrega. Pero para pedir y retirar del cajero sí hacemos fila, ¿no? Ya ahí me entendieron. Para sacar provecho estamos peinaditos, los que todavía pueden, y arregladitos. Bueno, yo no me peino claramente. Y a mí me encanta cómo las mujeres comienzan, ¿sí escuchan? Y como están en cámara no pueden meter el codazo, pero sí con el pie le pegan ahí al marido y empiezan a subir el volumen aquí al Zoom para que escuchen. Y la verdad es que empiezan por ahí a decir, ¿sí escucha? Ahí Dios le está hablando. Miren lo que está diciendo el pastor. Pero, hermosa reina, peínese por lo menos, ¿sí? Porque quieren al hermoso hombre, pero su merced es peinada y cantaletosa. Ayúdese un poquito. Miren, dejen de criticar al marido, porque si anda como mendigo puede ser porque hay mucha abundancia de palabras negativas en su boca. Entonces, usemos nuestra boca para bendecir y veremos los reyes y las reinas que queremos que nos acompañen por el resto de nuestra vida. Vamos a tener una pareja bien guapa y vamos a vivir en un hermoso palacio. Bueno, eso fue un comentario para matrimonios de reino, ¿listo? Ahora, ¿qué hizo Josías para ser un gran rey? Y quiero que escriban ahí título mayúscula, priorizó. Puso en sus vidas prioridades. Desde muy pequeño comenzó la búsqueda de Dios. Comenzó a inquietarse por el Dios del rey David, que era el referente para él. Y buscó hasta que alguien encontró por él las escrituras, a las cuales le dio la importancia. ¿Y qué hizo? Priorizó también. Le dio la prioridad necesaria a la palabra de Dios. Dicen las escrituras que cuando él escuchó lo que estaba escrito en la palabra de Dios, rasgó sus vestiduras como arrepentimiento, porque entendió muy bien la situación del país que gobernaba y las consecuencias del pecado. Entonces priorizó en buscar a Dios y pidió que una profeta le explicara y le dijera qué pensaba Dios de él y qué debería hacer. Y puso en marcha, en acción, obedecer cuanto mandato había en esas escrituras. Priorizó sacando la idolatría de todo lado, quemando todo lo que no agradaba a Dios.
y luego convocó a celebrar la Pascua y trajo un avivamiento. Y él fue priorizando y priorizando. No podía ofrecer adoración a Dios con el templo lleno de ídolos que tenían, de Acera, de Baal, estaba inundado de ídolos. Entonces, ¿qué hizo? Priorizó, limpió el templo y entonces mandó sacar todo ídolo del templo y así pudieron adorar. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, priorizar. ¿Saben qué? Dios, en este tiempo de ayuno en el que estuvo en el ministerio, Dios se manifestó de una manera especial. Seguramente vamos a escuchar testimonio, palabras, promesas que Dios trajo al ministerio, sacó a la luz todavía cosas que hay que trabajar, reveló otras, trajo promesas, palabras, y todo porque en conjunto como ministerio priorizamos darle al Señor el primer lugar. Y esta prioridad no debe ser solo por un tiempo de ayuno, querida iglesia. Ahora hay que priorizar en nuestro día a día, porque si Dios se manifestó en 21 días de esa manera, ¿cuánto más se va a manifestar en los siguientes 10 meses, 11 meses que quedan de este año? Priorizando a Dios como primero en nuestras casas, en las decisiones, en lo que hacemos. ¿Saben por qué Dios se movió? Porque quitamos lo que nos estaba quitando la prioridad de Dios. Sacamos las redes, las noticias, la basura, todo el chismerío que hay por alrededor y le dimos el lugar a Dios. Sacamos toda la idolatría de nuestra casa y le dimos el lugar a Dios. Y entonces Dios se manifestó. Y estoy seguro que para ver cumplidas esas promesas que Dios trajo en este tiempo, solo se podrán ver cumplidas de acuerdo a nuestra prioridad. Porque cuando priorizamos nuestro carácter, se va formando para prepararnos y ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. Miren, ustedes conocen Mateo 6:33 de memoria. Sí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Justicia. Y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces, fíjense la importancia de priorizar buscando el reino de Dios. En nuestro tiempo de intimidad diario con Dios, a solas, donde hay oración, lectura de la palabra, meditación, escribir lo que Dios quiere decirnos, donde hay alabanza y luego ¿qué? Justicia, poner en práctica lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Es el mismo principio de Josías. La justicia de Dios que se basa en dar, en ayudar, en servir, en ser íntegros en todo lo que hagamos. Y finalmente vendrá la añadidura. Dejemos de estar buscando en la añadidura, casi no nos vamos a preparar como reyes y reinas, sino como mendigos. Porque si buscamos solo en las añadiduras, ¿dónde está el reino de Dios y su justicia? Vamos a empezar a pedir y no vamos a tener la capacidad para dar. En Proverbios 24:27 dice: antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Fíjense cómo Dios siempre nos está invitando a que prioricemos, a que tengamos un orden. Los planes que se hacen en secreto con Dios se ejecutan afuera en el campo. Pablo, cuando les estaba dando instrucciones a la iglesia de Tesalónica, de cómo deben vivir, de cómo deben avanzar, de cómo deben continuar el proceso, yo diría de otra manera, de cómo deben tener las prioridades claras y poner objetivos concretos para ser reyes que Dios anhela tener ocupando hermosos palacios. En Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12 dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Objetivo, vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Es decir, deje de estar chismeando en ese Facebook, en ese Instagram de cómo está aquel, cómo está el otro. Ahí imagínese que el actor, que la actriz, que se separó, que el jugador, que Shakira le dio. Deje de estar chismeando lo que no le importa porque no son sus asuntos. Ocúpense de los suyos y trabajen con sus manos tal como lo instruimos anteriormente. ¿Y cómo lo instruyó? Pues diligentes. Siendo diligentes. Él dijo: yo no le voy a poner carga a la iglesia, yo voy a trabajar
para que la iglesia vea en mí lo que debe hacer. Entonces, dice versículo 12, entonces, aquellos que no son creyentes, imagínense lo que llega a ser esto. Respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Cuando dice ocúpese de sus propios asuntos, es eso, no se comparen, porque si nos comparamos, ya no se puede vivir una vida tranquila. Cuando nos empezamos a comparar, llega ansiedad a nuestra vida. A mí de las cosas que más tuve que dejar fue las redes sociales, y ustedes no se imaginan el cambio que he tenido. He estado muchísimo más tranquilo, se me ha ido la ansiedad, porque automáticamente en nuestra humanidad nos estamos comparando, y eso trae a nuestra vida ansiedad, por ser o alcanzar lo de otros y no lo que Dios quiere formar en nosotros. Cuando dicen trabajen con sus manos, es decir, lean el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, ahí se van a dar cuenta que dice diligentemente, sin exigir nada a nadie, se ocuparon de trabajar para sostenerse, para no ser carga a los otros, fueron diligentes. Y ahí viene el entonces. Entonces yo estoy seguro que los no creyentes no solo van a respetar la manera en que vivamos, van a querer vivir igual que nosotros, van a querer que nosotros, que somos faros de luz para ellos, quieren venir a cobijarse con nosotros, porque vamos a ser molde, modelo y ejemplo. Y para terminar, para seguir creyendo, yo creo específicamente que como ministerio, aplicando las prioridades que mencioné, la justicia, rectitud, integridad y ayudar a aquellos que están en necesidad, Pablo escribe 4 acciones claras que creo que Dios nos da, ya sea para nuestra casa y para nuestro ministerio también. Primera de Tesalonicenses 5:14, Pablo dice, hermanos, hermanas, iglesia, les rogamos que amonesten a los perezosos, alimenten a los tímidos. 2. 3. Cuiden con ternura a los débiles. Y 4. Sean pacientes con todos. A veces como que hacemos al revés. Al perezoso no le decimos nada porque lo podemos desanimar. A los tímidos no los alentamos porque son así, es mejor no incomodarlos. Y a los débiles los descuidamos. De esta manera no vamos a ver los nuevos líderes, los mejores empresarios y los grandes reyes de nuestra casa o de nuestro ministerio. Debemos amonestar, llamarle la atención al perezoso, aquel que no quiere orar, jalón de orejas, que no quiere hacer nada para crecer, pues hay que llamarle la atención. Mire, la palabra nos lo permite, porque es que no es por el bien de nosotros, es por el bien de ellos, porque Dios quiere formar reyes y reinas. Sí debemos alentar al tímido para que supere sus miedos, para verlos victoriosos en su crecimiento. Sí debemos cuidar con mucho cuidado al débil para que se fortalezca por nuestro amor. Y con cada uno de ellos debemos ser pacientes, porque cada uno tiene un proceso. Y nosotros podemos ser los que levantamos para poder ver una iglesia viva y creciente. Porque aquí está el último mensaje que les quiero dejar. Porque una hermosa iglesia y un buen ministerio, ahí sí se hacen grandes reyes. Porque es aquí en el ministerio donde nuestro carácter es formado y aprendemos los principios para conquistar nuestros hermosos palacios. Quiero invitarlos a orar, por favor, cierren sus ojos. Y quiero que hagan un ejercicio. Necesitamos recurrir a la imaginación y a la fe que Dios nos dio. Y quiero que con sus ojos cerrados, por favor, visualicen ahí su gran palacio. ¿Dónde lo ven? Póngalo allá, con un camino por recorrer. Visualícenlo, póngale el nombre que sea. Ministerio, trabajo, casa, hogar, matrimonio, póngale el nombre. Y ustedes lo van a ver, un palacio hermoso, divino, donde ustedes quieren vivir y habitar con eso, con todo radiante. Ahí está el palacio. Pero en el camino hay una corona que conquistar. Y ustedes van a ver que en el camino hay una corona de rey o una corona de reina. Para poder llegar a ese palacio hay que llegar a tomar esa corona. Y le vamos a decir: Señor Jesús, anhelo ese gran palacio, ese hermoso palacio,
pero hoy entiendo que primero tengo que recorrer el camino para convertirme en un gran rey o en una gran reina. Dios, yo reconozco hoy que he ambicionado por mucho tiempo ese gran palacio, esa hermosura de lo que yo quiero vivir, mi estado ideal, Señor, pero no me he dado cuenta que no me he preparado para ser digno de habitarlo. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones por estar buscando en las añadiduras y no en tu presencia. Perdóname, Señor, porque muchas veces nosotros dejamos que las añadiduras roben el primer lugar. Enséñanos, Dios, a priorizar en nuestra vida conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos vayas diciendo, que dejemos el bendito afán, Señor, por conquistar ese hermoso palacio y más bien nos enfoquemos en ser grandes reyes y sacerdotes de nuestros hogares. Te pido en el nombre de Jesús que traigas revelación a cada uno de nosotros de qué prioridades tienen que empezar a hacer en su vida, a reprogramar y a reorganizar. Que este tiempo que hubo de ayuno no sea solo el tiempo de ayuno, sino que se convierta en algo diario, donde te demos el primer lugar, donde tú, Señor, seas que empiece a reinar con nosotros desde ya. Sabemos que las demás cosas van a venir por añadidura, pero necesitamos fe si nos enfocamos en trabajar en nuestro carácter. Dios, hoy ponemos delante de ti nuestro corazón, que es engañoso, que nos quiere llevar todo el tiempo a ocuparnos de las cosas materiales, de las cosas de la vida y dejar después el buscarte a ti. Hoy en el nombre de Jesús entregamos nuestro corazón y declaramos, Señor, que tú vas a empezar a organizarlo. Dale el orden y vean su corazón ahí que está un poco tal vez desbaratado y Dios le empieza a dar una forma correcta, un orden correcto. Señor, y que con este corazón yo me pueda convertir en ese gran rey, en el nombre de Jesús. Hoy disponemos, Señor, nuestro corazón para que podamos caminar conforme a esos principios básicos, a que andemos en la justicia de Dios, no en la que el mundo nos quiere vender, sino en la justicia tuya, que se trata en ser íntegros, en dar, en ayudar, en apoyar. Te pedimos en el nombre de Jesús que reveles a nuestro corazón aquellas cosas de insensibilidad que tenemos, aquello que nos ha distraído tanto tiempo que no nos deja ver a nuestro alrededor la necesidad del corazón de las personas, Dios, y danos la capacidad para poder suplir esas necesidades. Suple las nuestras para poder suplir las de otros, Señor. Haznos sensibles espiritualmente. Haznos sensibles para entender las emociones de otros, los pensamientos de otros y no juzgar, sino más bien apoyarlos, Señor. Haznos sensibles para poder llamar con ternura, con gracia al perezoso y decirle: levántate y despiértate, que la luz de Cristo te va a alumbrar. En el nombre de Jesús, haznos sensibles para poder al tímido apoyarlo a sacar adelante, para motivarlo, para alentarlo a que se conviertan en grandes reyes y sacerdotes del lugar en donde están habitando. Haznos sensibles, Señor, para poder ayudar a los que son débiles, a cuidarlos, Señor, a no dejarlos a un lado, a no olvidarlos, sino todo lo contrario, a que con nuestro amor y con nuestros brazos los podamos levantar, Señor, y que podamos practicar uno de los tesoros más grandes que nos has dejado, que es la paciencia, aquella que no abunda últimamente en nuestras vidas por el afán. Que podamos tener paciencia con cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor que tiene sus necesidades, y que nosotros podamos, Señor, convertirnos en esos reyes que tú estás anhelando, para que cuando tú vuelvas reinemos contigo, en el nombre de Jesús.